Es como si todo el mar hubiese entrado en mi ser, como si el ardiente sol fuese mi corazón. No sé qué hacer con este sentimiento que me quema, me quema, me quema muy dentro. Tu amor, mi Jesús, me llega tan dentro. Es como si todo el mar hubiese entrado en mi ser, como si el ardiente sol fuese mi corazón. No sé qué hacer con este sentimiento que me quema, me quema, me quema muy dentro. Tu amor, mi Jesús, me llega tan dentro. Mejor un rincón viviendo a tu lado que una hermosa mansión sin tu compañía. No existe la noche si tú eres mi antorcha, y el día está oscuro si no estás a mi lado. Tu amor me quema, me quema, me quema muy dentro. Tu amor, mi Jesús, me llega tan dentro. Qué tarde te conocí, Jesús, qué tarde te amé. ¿Cómo pude vivir, Señor, tanto tiempo sin ti? ¿Cómo pude escapar de tan bello amor que me quema, me quema, me quema muy dentro? Tu amor, mi Jesús, me llega tan dentro. Tengo que quererte, porque nací, Jesús, para quererte. Queridos hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Les damos un caluroso abrazo a todos los que estamos aquí, la hermana Luisa, mi hermano David, mi hermano Ángel. Les queremos decir que los extrañamos mucho. Y bueno, nada, en esta mañana vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Vamos a elevar toda nuestra gratitud, nuestra acción de gracia delante de Él. Todas nuestras preocupaciones, todo lo que tengamos, nuestras cargas, vamos a ponerlas delante de Él. Y vamos a aprovechar este tiempo para exaltar su nombre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres digno de toda adoración, Señor. Eres digno de toda alabanza, Señor. Recibe nuestros mayores afectos, Señor, y nuestros cánticos, nuestras oraciones, Señor, son todo para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Así que adórale, alábale, exáltale esta mañana. Con fe es paz, es la alabanza, con fe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, trae la victoria, es la batalla del pueblo de Dios. Con fe la espada de Dios, es bombardero, trompeta y tambor. Con fe la espada de Dios, es bombardero, trompeta y tambor. Cantos de júbilo, cantos de júbilo, serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Oh, morado grande, se va la bandera, nadie se va a echar. Oh, morado grande, se va la bandera, nadie se va a echar. Oh, se escucha este hermano, cae, grande es su hermosura, y la vista es perfecta, sus obras haré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, grande es Jehová, digno de alabanza. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Y cada golpe es para Dios, es bombardeo, trompeta y tambor. Y cada golpe es para Dios, es bombardeo, trompeta y tambor. Serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Nos gozamos en el Señor, amén. Él es grande y poderoso, fuerte, invencible. Tan grande y tan fuerte y tan invencible que Él vio nuestra condición, que no éramos nada, y nos hizo uno con su reino. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia y verdad.
Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, Jesús, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, Príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia, lleno de gracia y verdad. oh, solo por su gracia, sano, salvo soy, por su gracia, que soy aquí, solo por su gracia, solo por su gracia. Admirable consejero, Príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. admirable. Consejero, Ahí donde tú estás, cántale a Él, adora a Él esta mañana. príncipe de paz, Dile que Él es el príncipe de paz. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
de gracia y verdad. Admirable, príncipe de paz, Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Todo es para ti, Señor. Tenemos el gusto de compartir un testimonio de las muchas cosas que el Señor ha hecho en nuestra familia. Y se trata de la vida de nuestra hija Manuela. Cuando estaba embarazada de Manuela, cerca del mes 3, tomaron una prueba, un tamizaje genético y algunas mediciones del examen podían concluir que Manuela podía tener síndrome de Down o podía tener problemas cardíacos, pues importantes. Ese día me acompañaba a la cita Nilma, que es pues hermana nuestra y amiga, una gran amiga. Cuando el médico me dijo que él no podía seguir atendiéndome porque tenía que remitirme a un especialista de alto riesgo por esa condición, ya no podía seguir siendo él. Pues fue una noticia difícil y recuerdo que antes no quisimos contarle a la familia, sino que decidimos orar por eso y oramos precisamente como iglesia. Oramos en lenguas y el Señor en su misericordia nos habló y nos dijo que no escucháramos a los hombres, que no escucháramos lo que dicen los hombres, sino que lo escucháramos a Él, que nuestra hija era sana. Nosotros creímos y nos aferramos a lo que el Señor había dicho. Habían otros exámenes para ampliar ese dictamen previo, pero nosotros, confiando en el Señor, no quisimos tomar ese examen, no quisimos tomar otras pruebas, decidimos esperar. Y unos meses más adelante, cuando ya el grado de maduración de la bebé era mayor, le tomaron un ecocardiograma y nuevamente unas mediciones y ella estaba sana, estaba perfecta, todo estaba bien. En ese momento les contamos y decidimos contarle a la familia para dar pues testimonio de lo que el Señor había hecho, de su mano sanadora y de la confianza que nos había dado sobre la vida y la salud de Manuela. Y la historia de Manuela continúa en el mes 8. Ella no estaba creciendo como debía. Entonces el doctor decidió monitorearla de manera más periódica y súper estricta, porque eso implicaba que la placenta no estaba funcionando bien, que no la estaba alimentando, entonces que tocaba sacarla, pero sacarla significaba sacarla de manera prematura, lo que implica pues, problemas y riesgos. Entonces yo recuerdo que estábamos en la casa, así como estamos ahorita, y simplemente decidimos creerle al Señor, creerle cuando Él dice que Él lleva nuestras enfermedades, que Él obra sanidades en este momento, hoy. Y quisimos pues simplemente puse las manos sobre mi esposa y el Señor obró de manera sobrenatural. Entonces tenemos el examen médico donde se ve la curva de crecimiento donde se va como aplanando, digamos, ella debía ser lineal, se va aplanando pues porque no está creciendo. Y después cuando el Señor obra se ve el salto, así, como una escalera, el salto. Pero lo que yo más recuerdo, que yo creo que nunca se me va a olvidar, es cuando la niña nace, pues ella nace bien. Pero nunca se me va a olvidar que yo estando en la sala de cirugía junto a ella y junto al cirujano,
al ginecólogo, él dijo, "Ah, esta es la niña que no estaba creciendo", y le dijo dijo al colega, esa niña era para sacarla hace unas semanas, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos qué pasó. O sea, el Señor obró de manera sobrenatural en el crecimiento de mi hija. Entonces, cuando estas señales y prodigios son sobre nuestros hijos, son de mucho testimonio para nosotros, de mucha edificación, y eso nos ha permitido conocer más al Señor, experimentar su amor, experimentar su misericordia, experimentar lo que dice la Biblia, comprobar, confrontar que eso es cierto, pero sobre todo palpar su amor, digamos, de manera tangible. Entonces, ese es nuestro testimonio. Esperamos que sea de edificación para la iglesia, para ustedes. La primera parte que contó mi esposa es un testimonio del cuerpo de Cristo unido en oración, de profecía, de cómo el Señor habla a través de interpretación de lenguas, cómo esas profecías son ciertas y reales. Aquí se estaba jugando la vida de nuestra hija y decidimos creer en esas dos oportunidades. Y el Señor es bueno, siempre es bueno. En este caso la voluntad de Él fue conservar y guardar la vida de nuestra hija. Entonces estamos súper agradecidos con Él, pero sobre todo esperamos que ustedes puedan tomar este testimonio para edificación y para fortalecer su fe. Muchas gracias. Aquí estoy, sin ti no voy. Quiero sentirte, quiero escucharte. Eres la luz guiándome al lugar de eterna paz al fin. Vamos a dar inicio a la institución de la Cena del Señor, no sin antes pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Les pido que en el lugar en donde estén cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por invitarnos a esta cena. Te pedimos perdón por todas nuestras culpas, Señor, por nuestras omisiones, por nuestra falta de fe, Señor, porque muchas veces dudamos de tu palabra, dudamos que nos acompañas en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que no hemos llevado el Evangelio a todos los lugares donde nos indicas, y te damos gracias, Señor, por invitarnos a participar de esta cena. Para participar de la Cena del Señor tenemos 3 elementos: el pan sin levadura como símbolo de la carne de Cristo y el cuerpo de Cristo, y el jugo o zumo de uvas, que representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para el perdón de todos los pecados, y la mesa alrededor de la cual nos reunimos como cuerpo de una misma iglesia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por el cuerpo, por tu cuerpo que fue crucificado en la cruz. Gracias, Señor, por recibir los azotes, por recibir los insultos, por cargar la cruz, Señor, porque por medio de esta cruz podemos hacer parte de tu cuerpo y unidos somos una sola iglesia. Pueden tomar del pan.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, te damos gracias por la sangre que fue derramada una sola vez en la cruz, por medio de la cual fueron lavados todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras necesidades, Señor, porque no lo merecíamos, pero tú hiciste ese sacrificio de amor perfecto. Pueden tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por invitarnos a participar de esta mesa y de esta celebración. Cual renuevo subirá delante de Yahvé, raíz de tierra seca, en su bondad perfecta, no hay parecer en él, con el cual engañar, ni atractivo ni hermosura, ni atractivo ni hermosura, ciertamente llevo él nuestro dolor y enfermedad, sufrió nuestro castigo, sirviéndolo de abrigo por nuestra rebelión. Molido fue el Señor, sus llagas nos curaron, sus llagas nos curaron, despreciado él, varón de mil dolores, dolor de mil amores, amor del ungido de Yahvé, Jesucristo el Salvador. El gran despreciado. En la cruz sucedieron las cosas más extraordinarias que jamás hayan sucedido sobre nuestra tierra. Aunque a través de la historia haya existido el dolor, y muchas veces dolor extremadamente profundo causado por la maldad del hombre, ningún dolor se compara al dolor de la cruz. El dolor que conocemos a través de la historia de la humanidad está casi siempre unido a un sufrimiento de destrucción, de pérdida. Las guerras a través de la historia nos recuerdan la infamia de la injusticia, de la opresión, de la dictadura, el drama continuo de la caída del hombre. El mayor dolor que la historia conoce ha sucedido cuando el hombre ha sacado a Dios de su vida. Cuando el hombre ha sacado a Dios de su vida, entonces sale a la luz la maldad pura. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, entonces se entroniza y busca empoderarse sobre los demás. En el libro Así habló Zaratustra, Federico Nietzsche cuenta la historia de un viejo al que llama loco. Y dice: ¿no han oído hablar de aquel loco que con una linterna encendida en pleno día corría por la plaza y exclamaba continuamente: busco a Dios, busco a Dios? Como justamente se habían juntado allí muchos que no creían en Dios, provocó una gran diversión. ¿Se te ha perdido?, dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, dijo otro. ¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Así gritaban y se reían al mismo tiempo. El loco se lanzó en medio de ellos y los fulminó con la mirada. ¿Dónde está Dios?, exclamó. Se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado, ustedes y yo.
todos somos unos asesinos. Los dioses también se corrompen. Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Pero cuando Zaratustra, el personaje importante de este libro, estuvo solo, así habló a su corazón: ¿cómo es posible? Este viejo santo aún no ha oído nada en su bosque de que Dios ha muerto. Este libro de este autor alemán fue un libro base para Adolfo Hitler. Es la base para la teoría de la raza superior, de la raza aria, de la prédica de que existe una raza superior y otras inferiores. Y como resultado, el dolor y muerte infligido a millones de personas y a los que se consideraba no dignos de existir. Cuando el hombre se olvida del Señor, lo primero que desaparece es el amor y fluye el dolor sin compasión. Podemos explicar fácilmente esto. Podemos ver la corrupción que fluye rampante en todos los niveles, en todos los estratos, desde el rico al pobre, desde el sabio al ignorante. El hombre sufre en extremo cuando Dios desaparece de su vida. Incluso muchas veces, para cumplir sus propósitos maquiavélicos, el hombre utiliza el nombre de Dios para oprimir, para destruir, para ejercer dominio. Pero aunque utilicen el nombre de Dios, este está desaparecido, ausente de sus vidas. El dolor a nombre de Cristo, pero sin Cristo, fue y ha sido un dolor infame, malo y destructivo. Pero cuando aparece el Señor, el Dios vivo y resucitado, aparece el verdadero y profundo amor. Cuando se une el amor, escuchen, cuando se une el amor con el dolor, entonces aparece la vida, aparece el perdón, aparece la sanidad, aparece la restauración, la santidad. El hombre, no importa su condición, es amado, fluye la verdadera felicidad, el verdadero gozo. El máximo amor, expresado en el más intenso, profundo y eterno y agonizante dolor, solo se dio en la cruz del Calvario. No hay otro lugar, no existe ni existirá mayor entrega, mayor dolor, mayor oportunidad para el hombre que la cruz del amor. La cruz romana, que era la cruz de maldición, decía: maldito todo aquel que muere en la cruz. Pero esta cruz romana se convirtió luego en la cruz del amor. Pero dos cosas suceden en la cruz, dos cosas. La primera cosa, no podemos decir que el dolor físico de Jesús es mayor que el de muchos otros hombres, que otros hombres sufrieron físicamente lo indecible de una manera superior al sufrimiento físico de Jesús. Muchos han sufrido a través de la historia vejámenes, torturas más profundas que las que sufrió el Señor Jesucristo. Pero la diferencia entre el dolor físico de Jesús al resto de los hombres es que la tortura, el dolor de todos los hombres que pasaron por esta infamia, lo hicieron por ideales, quizás algunos, otros por defender a otras personas, o por actos de guerra o injusticias. Siempre era la defensa quizás de sus propias ideas o propósitos, o simplemente porque alguien quiso destruirles sin ningún motivo o por venganza. En cambio, el sufrimiento físico de Jesús fue por causa de todos los hombres.
Se dio a sí mismo por aquellos que creían en Él. Se dio a sí mismo por aquellos que eran indiferentes a su mensaje. Se dio a sí mismo por aquellos sus enemigos. Se dio a sí mismo por aquellos que lo torturaron y lo mataron. Se dio a sí mismo sin distingo de clases, de ideologías, de raza. Se dio a sí mismo al pleno sufrimiento y a la muerte por amor de todos los hombres. Entonces el sufrimiento físico de Jesús estaba libre del odio del enemigo. Estaba libre de aquel que le golpeó, aquel que lo torturó. Estaba libre de que le arrancó su barba. No tuvo en cuenta su dolor. Había podido rehuir al dolor, pero se dio al dolor por amor. Esa es la gran diferencia entre el dolor físico de los hombres y el dolor físico de la plenitud del amor. Sufriste porque me amaste porque sufriste. Él no echó culpas, no manifestó rencor alguno, no se resistió, como cordero se dejó llevar al matadero. Isaías 56 dice algo extraordinario. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran. Se entregó a sí mismo, entregó sus espaldas para que le azotaran, y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara, ofrecí, dejé, no la tomaron. Él entregó su cara, entregó su barba, entregó su espalda. Isaías 52:13 dice algo extraordinario. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Había perdido toda apariencia humana. El Salmo 22, versículo 14 dice: soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies, puedo contarme los huesos. El dolor físico de Jesús, que se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, enemigos, amigos, por el ateo, por el cristiano, por todos los hombres. Lo segundo es que el dolor físico no tiene punto de comparación al dolor para el cual Jesús había venido y que durante toda su vida se había preparado. Ese dolor que le esperaba en la cruz fue el que le hizo exclamar: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese dolor no experimentado por hombre alguno, un dolor que solo podía recibir Jesús para cumplir el propósito para el cual se había hecho hombre, y con una sola meta: la cruz del Calvario. Es el dolor imposible de medir. Es el dolor que debían sufrir. Ese dolor lo debían de sufrir y pagar todos y cada uno de los hombres de la tierra, desde la creación del mundo hasta cuando desaparezca este mundo. Ese dolor le correspondía a los hombres por sus pecados. Debía cada hombre pagar por sus pecados. En toda la existencia a causa de sus pecados, ese es el dolor que dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es una terrible herejía comparar a hombres efímeros, sin control de la vida,
que fueron fundadores de otras religiones, compararlos con nuestro Señor Jesús. Ninguno de ellos llevó el dolor causado por las transgresiones y las iniquidades de los hombres. Cuando el hombre, en cualquier época de la historia de la humanidad, muriere, tendría siempre, sin ninguna excepción, 2 espadas clavadas cuando se presentare ante el Dios creador. Una, Romanos 3:23. Todos los hombres están eternamente destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres se van a presentar ante Dios destituidos de su presencia. Y 2, ¿y qué paga van a recibir? Y la paga del pecado es la muerte eterna, separados eternamente de Dios. Romanos 6:23. Así que el destino del hombre a causa de su pecado era la separación eterna. A causa de sus pecados, su castigo era la separación eterna. Pero la cruz, allí el 100% hombre, el 100% Dios, Jesús, estaba pagando la deuda por todos los hombres, no por uno, no por aquellos que dicen ser santos, sino por todos los hombres. Allí el hombre se estaba poniendo en paz con Dios por causa de la entrega y el dolor del Señor Jesús. El Padre ya no busca ningún hombre para saldar la deuda de sus pecados. Ya no descarga su ira y castigo sobre ningún hombre a causa de sus pecados. Buscó los pecados de los hombres, todos sus pecados, y los halló en el crucificado. Buscó el pecado y encontró en Jesús el pecado de todos los hombres, y entonces descargó toda la ira contra el pecado, todo el castigo, toda impunidad fue juzgada allí, en la vida de Jesús. La vida de Jesús se extinguió por causa nuestra. Su dolor, cada dolor era el dolor que yo debía llevar. El castigo que yo merecía por mis pecados, lo recibió Jesús. Sufrió mi enfermedad, sufrió tu enfermedad, sufrió la separación que me correspondía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufrió la separación a causa de los pecados nuestros. La cruz fue la plenitud del dolor, no fue el dolor físico. Esa fue la mayor decisión que jamás alguien tomó, entregarse a sufrir físicamente por todos nosotros. Fue en cambio en la cruz cuando cargó todo el peso de nuestra vida para que tuviéramos paz para con el Padre, paz con Dios. Isaías capítulo 53, versículo 1 dice: ¿quién va a creer a lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? La pregunta es muy clara. ¿Quién va a creer este mensaje que hoy estamos predicando? ¿Quién va a creer el mensaje de la cruz? ¿Quién ha recibido la revelación en su vida? El versículo siguiente dice: el Señor quiso, escuche, el Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. Y aquí viene una revelación extraordinaria de cómo era físicamente Jesús. No tenía belleza ni esplendor. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada de atrayente. No es su físico. No es por ser alguien físicamente muy especial. No es ese mono de ojos verdes o azules y físico esplendoroso que nos han vendido tanto el catolicismo como las películas de Semana Santa. Se hizo en todo igual a los hombres, menos en el pecado.
la belleza del Señor no está en su rostro, sino en la luz de su corazón. El texto nos dice que Jesús no tenía nada de atrayente. Debíamos de aprender del Señor Jesús. Debíamos de echar a un lado lo que el mundo nos vende. El mundo nos dice que la belleza, la capacidad intelectual, las posesiones y la profesión, la preparación es la base para tener éxito en la vida. Un hombre como Jesús, sin nada de atrayente, sin ninguna belleza, es el más deseado de todas las gentes a través de toda la historia de la humanidad. El hombre sin nada bonito, quizás feo, es el más hermoso para mi vida. El no atrayente es lo que todos quisiéramos tener y ser en la vida. Debemos renunciar a la belleza del mundo y adquirir lo que es realmente bello. Dice la Biblia que no tenía nada atrayente, pero cómo lo deseamos, cómo lo anhelamos. Quizás debemos de dejar de mirarnos muchas veces al espejo, de criticar nuestros defectos. Debemos ir a dejar que nuestro corazón se embelleciera de Cristo y muchos desearán ser como nosotros. Como dice la Escritura, el corazón alegre hermosea el rostro. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. No lo desecharon unos pocos. La Biblia dice, todos los hombres lo desecharon. Nos dice la Escritura, lo desecharon, lo despreciaron. Desechar, despreciar significa apartar de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo y molesto. Desechado fue solamente en la cruz, fue solo en el momento de la crucifixión. ¿Acaso no sigue sucediendo ahora con este cristianismo moderno? ¿No pasa lo mismo? ¿No resulta incómodo para muchos este Cristo de la cruz del Calvario? Para muchos el Cristo de la Biblia es un Cristo inútil, viejo, atrasado, que hay que renovar. No es un Cristo, el Cristo de la cruz, un Cristo incómodo, despreciado, molesto para los abortistas. No es incómodo y molesto para los homosexuales. Realmente los abortistas, los homosexuales no están molestos realmente con los cristianos, sino con Cristo, quien es el que habla lo contrario a lo que quieren vivir. Desprecian lo que Jesús dice. Desprecian lo que Jesús dice. No es un Cristo incómodo, desechado, molesto para muchos cristianos cuando prefieren tener un Cristo de papel, lleno de relativismo, es decir, un Cristo que cada uno inventa y mezcla con el mundo y dicen creer en el amor y que Cristo es su manera de pensar. No es un Cristo incómodo, molesto, aquel que manda ir a las naciones a predicar a toda criatura por encima de cualquier religión y creencia. No termina siendo un Cristo tan incómodo que ahora quieren negociar con las otras religiones para que haya una supuesta paz, cuando la Biblia habla que va a haber convulsión cuando yo voy a otros lados, a otras religiones a predicar el Evangelio. Acomodamos a Cristo a nuestra época, a nuestras circunstancias, con tal de tener cierta paz, pero despreciamos al Cristo de la cruz. Pablo, Pedro, Juan, Agustín de Hipona, Francisco de Asís desaparecieron, y los cristianos actuales desapareceremos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El desprecio no es contra nosotros, el desprecio es contra aquel que sufrió el dolor de la cruz para que todos los hombres tengamos la oportunidad de ser restaurados a la relación con el Padre. Miles de cristianos no se dan cuenta
que esas palabras de Jesús siguen teniendo vigencia cuando aceptan vivir en la relatividad. Todo es relativo. Dicen depender de la verdad y que cada uno piense como quiera y tenga bien pensar. Y como excusa tienen, sin explicación alguna, que hay que modernizar las escrituras. Lo último que se está escuchando es que hay que modernizar las escrituras y ponerlas a la altura del mundo actual. Es increíble que Jesús siga siendo tan despreciado. El versículo siguiente que dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores. Otra versión bíblica dice: era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. ¿Cuál era el sufrimiento? Ese dolor que Jesús sintió es el mío. Es el dolor suyo. El dolor que le causamos no solamente físicamente, sino el causado cuando sobre él fue descargado el castigo por nuestros pecados. No fue su propio dolor, porque pareciera que a él no le importara su propio dolor. Fue mi dolor, el dolor suyo, mi hermano, mi hermana, el que cayó sobre él y destrozó todo a su paso. Lo dejó con su rostro totalmente destruido y su alma totalmente abandonada. Su vida fue hecha a punta de sufrimiento, de persecución, de ofensa, de traición, de abandono aún de sus más cercanos, de la incredulidad. No hubo nadie, a excepción de María, su madre, que no le causara dolor. Cada día en su vida se agravaba todos estos sufrimientos. Se fue acercando a la cruz y las cosas eran más difíciles. Estando cerca a la cruz, le golpearon antes de la cruz, le desfiguraron su rostro, le destrozaron sin ninguna causa, y llegó lo sumo del dolor, acostumbrado al dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque el versículo 4 lo dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿No debía ser un pensamiento arraigado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma estas palabras? Cristo llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestras enfermedades. Esa debía ser nuestra fe. No habrá enfermedad o dolor que me pertenezca ya. Él sufrió todos mis dolores y enfermedades. Toda enfermedad y dolor se quedó allí. En la cruz del Calvario le pertenece a Él. Debemos aceptar la cruz. Debemos aceptar que nuestras enfermedades ya las tiene otro, el Señor Jesús. Mucha de la enfermedad que tenemos, que persiste, tiene que ver con nuestros actos de pecado, de incredulidad. Cuando Él prueba o permite la enfermedad, es para partir, que sigue desde ahí, desde la cruz del Calvario, teniendo potestad sobre nosotros y darnos la sanidad que nos corresponde, porque Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué les parece? Los miles, los millones de milagros que ocurren hoy en día de manera sobrenatural, los recibieron hombres y mujeres que en medio del dolor y la enfermedad no quitaron la mirada de la cruz del Calvario. Mi hija pequeña nació, y cuando nació una junta médica, con mi esposa fuimos y nos dijeron: la niña tiene un problema en su duodeno, tenemos que operarla. Pero ese no es el problema grave. El problema es que a ella la bilirrubina se le subió tanto, que cuando esa bilirrubina llega a una medida, creo que de 20, significa que su cerebro se quemó.
y ella la tenía en 25. O sea, los médicos dijeron, si la niña vive, ustedes van a tener una niña retardada, muy retardada. Yo me fui a orar porque recordé que por sus llagas hemos sido sanados y recordé las palabras que el Señor me dio y oré, y el Señor habló a mi vida y me dijo, tú no te preocupes, tu hija está sana, está sana. Fui allá a urgencias donde tenían a mi niña en cuidados intensivos, y cuando llegué mi esposo estaba triste, llorando, y le dije, no te preocupes, no va a pasar nada. Pero los médicos dijeron, eso no importa lo que los médicos dijeron, el Señor me dijo que mi hija Valerita es sana. A partir de eso, el Señor la empezó a levantar, y podemos dar testimonio de que nuestra hija tiene un coeficiente un poco más alto del normal. Extraordinario. Alguna vez me invitaron a orar por una niña. Estaba la familia reunida y la niña había nacido hace poco, pero habían descubierto que era sordita, estaba sorda. Me acerco a la niña, impongo las manos, oro, y hay algo tremendo sobre la niña, difícil. Entonces ordeno a eso que salga de esta niña, que salga. Y cuando volvimos a hacerle las cosas para que se le hacen a un niño que oye bien, ella reaccionó y actualmente es una niña, no sé cuántos años tiene, 8 o 7 años, y es una niña totalmente sana. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones deben de estar basadas en nuestra fe, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Isaías 53:5, eso es emocionante esta palabra. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién hirió a Jesús en la cruz del Calvario? Las heridas físicas, Él no las tuvo en cuenta. Pareciera que en la cruz del Calvario no le importara su propio dolor. Sus palabras demuestran que estaba allí en la cruz del Calvario para recibir todo el peso del castigo por causa nuestra. Nos rebelamos, todos los hombres sobre la tierra, somos por naturaleza pecaminosas, rebeldes. Pero Él prefirió el martirio, la muerte, el ser molido para reconciliarnos con el Padre. No fueron los clavos, no fue la lanza, no fue el sufrimiento físico lo que me puso en paz con Dios. Fue recibir todo el peso del castigo que merecíamos todos los hombres. Él pagó el precio por el pecado. Fue molido, herido para reconciliarnos con el Padre. El castigo que recibió el Señor Jesús trajo la paz del hombre con Dios, y por sus llagas, sus manos rotas, su pérdida total de su sangre que nos llevaron a la muerte, nos llevaron a la sanidad eterna. No solamente física, pues en Cristo hay oportunidad de ser liberados de toda enfermedad. Sanó la herida, la ruptura que había entre el hombre y nuestro Padre Dios. Por eso cuando un hombre entrega su vida a Cristo, goza de la sanidad y la liberación completa. Ya no lo apremia delante de Dios el pecado, ya no tiene miedo al infierno, ya nada lo podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Isaías 53 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Hay algún hombre que pueda levantarse y señalar el pecado a otro sin señalar el suyo? ¿Hay algún hombre o santo que pueda decir que venció al pecado con sus propios esfuerzos? Un solo pecado me destituyó de la gloria de Dios, un solo pecado. Hay una ilustración que aprendí hace varios años.
Supongamos que usted tiene 3 pecados diarios. Si solo tiene 3 pecados diarios, podemos considerarlo un santo. Lo debemos de beatificar. Quizás dijo hoy una mentira. Quizás no oró o no leyó la palabra. Quizás no le predicó a nadie. Quizás se enojó con alguien. Estoy colocando pecados suaves, pero que en la Biblia delante de Dios son delitos. Porque recuerde Romanos 3:23, la paga, por cuanto todos pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. En Mateo capítulo 5 el Señor coloca el enojo como un pecado terrible. Coloca la mentira al señalar a la mentira como un hijo de Satanás, porque él es padre de la mentira. Entonces veamos este ejemplo. Supongamos que usted solo tiene 3 pecados diarios. Mejor dejémoslo en uno solo, un solo pecado diario. Imagínese uno solo. Estamos hablando de un santo, pero un solo pecado multiplicado por 30 al mes y multiplicado por 12 meses sería 360 delitos, pecados. Y entonces, si usted viviera, como es el promedio de vida en nuestra nación, 70 años, ¿cuántos delitos tendría? 360 por 70 daría 25.100 pecados. Dejémoslo en 25.000 delitos en su vida. ¿Qué cree que le sucedería a usted cuando se tenga que presentar ante Dios justo, bueno y santo con 25.000 delitos? ¿Qué cree lo que le pasaría? Imagínese, cuando nuestro Padre Dios habla en los libros y juzgue a este santo con 25.000 delitos, podrá entrar al lugar santo donde no hay pecado. ¿Con cuántos pecados murió Mahoma? ¿Con cuántos pecados murió Buda? O cualquier hombre a través de la historia. En cambio la Biblia dice que Jesús era en todo igual a los hombres, menos en el pecado. El sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a este mundo a ponernos en paz con el Padre y ser él mismo la puerta para la reconciliación del hombre con el Padre. Este es el hombre con su pecado que nos separa de Dios. Y dice la Biblia, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas apareció en el mundo alguien sin pecado, Cristo sin pecado, en una relación totalmente perfecta con Dios. Y dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo todos mis pecados. Cristo llevó, no hay impunidad. Los pecados de este hombre que merecen todo el castigo, Dios no los perdonó porque sí, porque si lo hubiera perdonado sin tomar ninguna justicia, sería un Dios impune, habría impunidad. Pero dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos los hombres. Y cuando el Padre buscó a quien tomar el castigo por los pecados, ¿cómo me vio por causa de Cristo? ¿Cómo me vio? Y Cristo pagó. La ira de Dios, la paga del pecado, la muerte. Cristo pagó por mí, por ti, por todos los hombres sobre la tierra. Eso hizo el Señor Jesucristo. ¿Quién va a creer el anuncio de Él? Este es el mensaje cristocéntrico. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue mansamente a la cruz del Calvario para llevar todas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestro dolor, nuestras enfermedades. El versículo 7 de Isaías 53 dice, angustiado Él
afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, escuche, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si Dios juzgara al hombre por los pecados, pues si en este momento lo hiciera, habría tanta injusticia. ¿Por qué? Porque mucha de la vida de los grandes criminales se dio desde su niñez. Les odiaron, los golpearon, los martirizaron, los violaron a muchos de estos. Y ellos crecieron con una sed de venganza. Y ahora que son grandes criminales tremendos, decimos: este hombre no tiene perdón de Dios, debe ir al infierno. Pero si pudiéramos trasladarnos a su niñez, allí cuando eran pequeñitos y estaban siendo violados, golpeados, que quizás vieron morir a sus padres por la injusticia de otros, hubiéramos pensado lo mismo en ese momento. No es que excusemos al criminal, no. Todo tiene consecuencias, debe pagarlo por lo que hizo. Pero si la sociedad fuera sana y Cristo fuera la fuente de vida, no tendríamos niños heridos y maltratados, para que cuando crecieran fueran los hombres llenos de maldad. Si muchos cumpliéramos con la orden del Señor de ir a predicar el Evangelio, si no despreciáramos más el Evangelio, si pudiéramos llevar el mensaje, la maldad y la corrupción se detendría. Recuerdo una historia en la fundación para chicos con VIH, con SIDA. Yo tenía la costumbre de ir cada quincena que me pagaban, y como eran chicos que permanecían allí encerrados todo el tiempo, eran chicos homosexuales que permanecían allí encerrados, entonces yo iba y me llevaba algún fin de semana, un sábado me lo llevaba y le decía: ven, te voy a invitar a que vayamos a ver una película, voy a invitarte a comer, con tal de poderle compartir y poder sacarle un momento. En cierta oportunidad saqué a uno de ellos, nos fuimos, estando allí en la 63 con 13, íbamos caminando cuando él dice: wow, mira qué hermosura, mira qué belleza. Y en mi cabeza, pues imaginé una mujer bonita, hermosa, me volteo y él estaba mirando un hombre terrible. Me pareció que los hombres somos tan feos. Y le dije: pero ¿cómo se te ocurre decir que ese es bonito? Bonita es la mujer que viene allá, mírala tan bonita, mira la sonrisa de aquella tan bonita. Y él dijo: no, yo veo a los hombres, me parecen hermosos. Y nos sentamos a hablar y le pregunté por qué tenía esa concepción, por qué no podía mirar a la mujer como cualquiera. Y él dijo: es que yo tengo mi historia. Mi papá y mi mamá querían tener una niña y nací yo, y mi mamá nunca pudo aceptar que yo fuera un niño. Ella había comprado todos los vestiditos rosita, todas las cosas eran color rosita, y mi mamá nunca aceptó que yo fuera un niño. Así que desde el primer momento me vistió como niña, todo era rosita, todo lo hacía como rosita. Y cuando empecé a tener entendimiento me decía: el día de mañana cuando tengas tu esposo y cuando hagas tal cosa, vas a tener un hogar y vas a tener muchos hijos. Y me metió en la cabeza desde que nací que yo era una niña. Nunca tuve una mente de hombre, siempre fue de niña. Cuando tenía como 5 o 6 años, mi abuelo me violó
me violaron otros hermanos, me violaron, vivieron violándome y yo tenía la concepción de que era una mujer. Aunque estoy en un cuerpo de hombre, mi mente es una mente de mujer. Y yo me pregunto, con toda esta historia de Carlos, esta historia tan terrible de este muchacho, a los 5 o 6 años, si se hubiera muerto y ya tenía un carácter homosexual y hubiera muerto y hubiera ido a la presencia del Señor, Dios por ser homosexual lo envía al infierno. ¿Hubiera sido justo? ¿Hubiera sido justo? ¿Hubiera sido justo de aquellos niños que fueron violados, maltratados, que desgraciadamente su mentalidad es una mente criminal ahora de viejos? ¿Hubiera sido justo que por siendo viejos el Señor los manda al infierno cuando de pequeños Dios vio lo que estaba pasando? ¿Hubiera sido justo eso? No, tenemos que entender por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Nos quitó la carga más terrible por el cual los hombres podíamos ser juzgados con una injusticia tremenda en muchísimos, que es el pecado, los pecados. Entonces el Señor hizo algo tremendo. Quitó todos nuestros pecados, los cargó en la cruz y con su muerte, derramamiento de su sangre, me justificó. Pero ahí no puede terminar la historia, porque no solamente con justificación, si un hombre muere ya no es en el cielo o delante de la presencia del Padre, ya no juzgado por sus pecados, porque ningún hombre puede ser juzgado 2 veces. Cristo fue juzgado por nuestros pecados. Entonces está la otra parte, y la otra parte es la santificación. Los pecados se arreglan con la muerte de Cristo, la culpabilidad fue arreglada con la muerte de Cristo, pero ahora Cristo resucitó y ahora está pidiendo que yo acepte este sacrificio. Cuando yo lo acepto, sucede la segunda cosa: Él entra en mí, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne, entra en mí y ahora me santifica, me justifica, me santifica. 2 cosas: ningún hombre podrá entrar a la presencia del Señor sin santidad, y la santidad se da cuando Él entre en mí y cambie el corazón de piedra. Justificación, santificación. Si solo acepta la justificación y no acepta a Cristo la santificación, entonces será juzgado ya no por sus pecados, será juzgado por haber rechazado la obra completa de Cristo. Justificación, santificación, la muerte y la resurrección de Cristo, las 2 cosas. La muerte de Cristo nos justificó y llevó el pecado de todos los hombres sobre la tierra, y la resurrección de Cristo me da la oportunidad de recibirlo vivo y resucitado, que cambie mi corazón, que entre en mí y me santifique. 2 cosas importantes: el quitar la culpabilidad delante de Dios y el corazón corrupto que nos lleva al pecado. Pero si usted no hace eso, si solo usted tiene la justificación pero rechazó la santificación, la Biblia tiene una noticia impresionante, terrible. En Hebreos 10:26, Hebreos 10:26, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, aunque a usted le predicaron de Cristo, aunque a usted le dijeron que Cristo llevó todos sus pecados, aunque Cristo dice en la Biblia que lo quiere reconciliar porque para esto murió en la cruz del Calvario, y usted decide no aceptar aquello que le fue predicado, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque solo hay un sacrificio por los pecados: Cristo. Dice el versículo 27 de Hebreos 10:
Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecerán los que pisotearen al Hijo de Dios, desprecien su sangre y los que insultan al Espíritu de Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido consagrados. El versículo 30 y 31 dice algo tremendo. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Ya ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de Dios viviente, despreciado y desechado. ¿Quién va a escuchar a nuestro anuncio? ¿Quién cree que Cristo es la única manera de reconciliarse con el Padre? ¿Quién cree que Cristo es aquel que murió en la cruz del Calvario para justificarme de todos los pecados, tomando mi lugar y muriendo por causa mía y llevando mis pecados, mis dolores, llevando todo? Pero ¿quién cree también que vale la pena entonces recibir eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, recibirlo a Él también, para que entre, transforme mi vida, para que yo pueda nacer de nuevo y para que ahora pase a ser hijo de Dios por la muerte y resurrección de Cristo? Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solos a través de la muerte de Cristo, su sacrificio y su resurrección, recibir a Cristo como Señor y Salvador, que pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Esta es la oportunidad para que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador y el gran despreciado no lo sea en su vida, sino que usted reciba a aquel que murió por usted, murió por mí, que entregó su vida por usted y por mí. Amén. Al salir de este mundo nos aguarda uno muchísimo más hermoso, un lugar espléndido que rebasa nuestras más extraordinarias fantasías. Este lugar ha sido preparado por un Padre amoroso, que no solo tiene previsto hacernos felices una vez que lleguemos allí, sino que además nos ofrece la posibilidad de ser felices en este mismo momento. Es tanto el amor que Él siente por nosotros, que entregó a su único Hijo amado, a Jesucristo, para que muriese por nosotros. Así, en lugar de tener que padecer nosotros mismos por nuestros pecados, podemos obtener clemencia y perdón, amor y felicidad, paz y libertad del temor, hoy día y por la eternidad. Este hermoso mundo puede nacer para ti en este instante, si tan solo abres la puerta de tu corazón y recibes su gran amor. Dile: Jesús, quisiera formar parte de este maravilloso mundo de amor, desde este momento y para siempre. Te ruego que perdones mi egoísmo y mi falta de amor. Por favor, entra en mi corazón y lléname de tu amor hasta rebosar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que Jesús vive en tu corazón, ya nunca te abandonará. Es más, Él te ha prometido un mundo de amor y te ofrece su poder sobrenatural para que transformes diversos aspectos de tu vida y la vida de otras personas. Si te interesa saber cómo emplear eficazmente este poder del amor que Él te ha otorgado con tanto cariño,
y al mismo tiempo enterarte más de ese hermoso mundo que pronto vendrá para ti, ten la bondad de escribirnos hoy mismo. Encantados de participaremos todas estas verdades impresionantes y maravillosas. Te amamos y nos alegra en el alma que tú también hayas decidido vivir por amor. Que Dios te bendiga y te ayude a amar sin cesar desde ahora y para siempre. Al caminar, tú eres mi fuerza y la esperanza que me sostiene. Eres la vida en mi ser. Sin ti no existo, lo eres todo en mí. Mis amados hermanos, vamos a pedir hoy las ofrendas. Y como dice Pablo en Corintios 2, de versículo 6 en adelante: pero esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Recordemos que tenemos una obligación de pagar un arriendo y pagar los servicios. No lo hacemos por constreñir a nadie, sino porque realmente tenemos esa obligación contraída y hay un contrato de arrendamiento el que se debe cumplir y se deben pagar esos estipendios. Así es de que cada uno, de acuerdo a lo que propuso en su corazón, de acuerdo a su poder tener, contribuya. Miremos los avisos. Todos los días hay reunión de oración a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Los viernes de 7 a 9, escuchando la voz del Señor. Comuníquese con Nilma Macea, Pilar Guarín o Luzneí Morales. Les invitamos a que los mensajes del Pastor Gonzalo los repliquen a amigos y hermanos para ayudarles a consolar, edificar a tantos que lo necesitan. Por favor, inscríbase en el canal de Tierra Nueva. Compartan también el link de la página de la iglesia, así como el culto del domingo. Necesitamos su ayuda realmente para poder ayudar a tanto necesitado como el sostenimiento de la iglesia. Las diferentes coinonías están creciendo. Se están programando ayunos y vigilias a través de internet. Solicite su ingreso. Comuníquese con el Pastor Gonzalo. Gracias, mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres justo, bueno y verdadero, y siempre estás con nosotros. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
decir buen día y antes de proceder quiero decir que te amo hoy aún más que ayer. En este nuevo día solo podré vencer si es que tu voz me guía hoy aún más que ayer. Si no comienzo el día adorándote ni te elevo una oración, dejo de percibir la belleza que hay y me embarga la preocupación. Sin tu sabiduría nada podría ser. Cuento con tu alegría hoy aún más que ayer. Siento que me rodeas, siento tu tierno amor, siento tus brazos fuertes aquí a mi alrededor. Cuando comienzo el día adorándote y te elevo una oración, comienzo a percibir la belleza que hay y me embarga la satisfacción. Quédate aquí a mi lado, bésame otra vez, háblame suave al alma hoy día aún más que ayer. Tu amor es como primavera que da calor, vida y color, llamándonos del frío invierno hacia la luz del tibio sol. Y aún así, Señor, yo sé que te necesito, anhelo que en mi alma estés, lléname de tu gozo, hoy aún más que ayer, hoy mucho más que ayer. Te necesito, hoy mucho más que ayer.